La química del carbono. La química orgánica es denominada la química del carbono, ya que estudia los compuestos que contienen este elemento. Estos compuestos, además de carbono, pueden presentar otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno y en menor cantidad nitrógeno, fósforo o halógenos. Claro, hay excepciones. No todos los compuestos que contienen al elemento carbono los estudia la química orgánica. Los óxidos de carbono y los derivados de este son estudiados por la química inorgánica. Los compuestos orgánicos constituyen la mayor cantidad de sustancias que se encuentran en el planeta. Cuando estos pueden contener desde un átomo de carbono como el gas metano, cuya estructura es CH4, que es muy utilizado como combustible, hasta moléculas grandes o denominadas macromoléculas que pueden contener miles de átomos como el almidón. Un fragmento de él se denomina amilopectina. Hay proteínas como la albúmina y los ácidos nucleicos como el ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN. Todos estos son compuestos que estudia la química orgánica. Hay más de 50 millones de compuestos orgánicos conocidos. Cada uno tiene propiedades físicas propias, como son el punto de fusión, el punto de ebullición, así como una reactividad química peculiar. La existencia de tantos compuestos orgánicos de diferentes tamaños se debe principalmente a la capacidad del átomo de carbono para formar enlaces con otros átomos de carbono. A esta propiedad se le denomina concatenación. También la facilidad con que el átomo de carbono puede formar cadenas lineales, ramificadas, cíclicas, con enlaces simples, dobles o triples. El átomo de carbono puede formar enlaces en las tres dimensiones del espacio. Posiblemente se produjeron reacciones orgánicas miles de años antes del origen de la vida. El hombre siempre ha utilizado los compuestos orgánicos y sus reacciones desde el momento en que descubrió el fuego, cocinó sus alimentos, preparó sus primeras pociones medicinales, extrayendo de las plantas compuestos que curaban sus enfermedades. La química orgánica es un campo inmensamente importante para la tecnología, en la química de los colorantes, las drogas, la química del papel, de las tintas, las pinturas, los plásticos, la gasolina, los neumáticos. También es la química de nuestros alimentos y de nuestro vestuario. Ya ven, la química orgánica es fundamental en la vida, por lo cual también es fundamental en la biología y la medicina. Los organismos vivos están constituidos principalmente por sustancias orgánicas, además de agua. Las moléculas de la biología molecular son orgánicas. A nivel molecular, la biología es química orgánica. Posteriormente ustedes llevarán una clase denominada bioquímica. No es más que química orgánica y las reacciones de química orgánica a nivel biológico. Entonces verán que si han estudiado muy bien sus clases de química orgánica 1, química orgánica 2, bioquímica no es difícil, es una clase muy bonita. Bien, vamos a hablar un poco sobre las generalidades del átomo de carbono. Este se encuentra en el grupo 4 de la tabla periódica, el cual está conformado también por, además de carbono, silicio, germanio, estroncio y plomo. Las distintas formas del mismo elemento que difieren en el enlazamiento se denominan alótropos o formas alotrópicas. Ya mencionamos que el carbono puede formar diferentes formas alotrópicas en el espacio. Entre ellas tenemos el diamante, el grafito, el grafeno, nanotubos y el carbono amorfo o denominado simplemente carbón. Los alótropos difieren en cuanto a sus propiedades físicas y químicas. Para que vean un poco,
El diamante es uno de los materiales más resistentes del planeta, en cambio el grafito, disculpe, es sumamente frágil. Los átomos de carbono pueden formar enlaces unos con otros, originando largas cadenas. Estas pueden ser lineales, ramificadas o anillares. Gracias a estas propiedades existen más de 18 millones de compuestos. Habíamos hablado antes de 50 millones de compuestos. Mientras que en la química inorgánica o mineral solo existen algunos 6 millones de compuestos. ¿A qué se debe esta diferencia? Ya mencionamos algunas antes, ahora mencionaremos otras. El carbono es tetravalente. Está situado en la parte central de la tabla periódica, con lo cual puede unirse con elementos hacia ambos lados, o sea, hacia la derecha o a la izquierda. Forman cadenas, ya mencionamos que a esto se le denomina concatenación, y esto es sumamente importante. Presentan numerosos isómeros a medida que aumenta el número de carbonos de compuesto. ¿Qué es un isómero? Los isómeros son compuestos que presentan la misma fórmula molecular, pero con estructuras distintas. Y esto sucede únicamente en los compuestos orgánicos. ¿Cómo se clasifican los átomos de carbono en una estructura? Los átomos de carbono se clasifican de acuerdo al número de carbonos a los cuales están unidos. Así tenemos un carbono primario si se encuentra unido a un solo átomo de carbono. En alcanos, que es nuestro primer tema, también podremos ver si están unidos solamente átomos de hidrógenos y carbonos. Entonces podemos decir a un átomo de carbono y que contiene 3 hidrógenos. Pero esta última parte de la cantidad de hidrógenos no sucede siempre, solo en alcanos o en compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Si hay halógenos, nitrógenos u otros elementos, se consideran como que si fuesen hidrógenos. O sea que para denominar que un carbono es primario, sobre todo es la cantidad de átomos de carbono a los cuales está unido. Un solo átomo de carbono primario, 2 átomos de carbono secundario, 3 átomos de carbono terciario y 4 átomos de carbono diremos que es cuaternario. Bien, veamos esta estructura y denominaremos si los átomos de carbono son primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Bien, veamos el primero, este. ¿Cuántos enlaces tiene? Ya mencionamos antes que el átomo de carbono es tetravalente. Si nos fijamos, tiene 3 enlaces a hidrógenos y un solo enlace a otro carbono. Quiere decir que este enlace lo hace un carbono primario y le colocaremos un 1. Veamos este carbono, tiene 2 enlaces a hidrógenos y 2 enlaces a otros átomos de carbonos. Así que este carbono es secundario. ¿Qué pasa con este carbono? Tiene 1, 2 y 3 enlaces a átomos de carbono y un solo hidrógeno. Así que es terciario. Hasta ahora se cumple lo que habíamos visto. Un enlace a otro carbono, 3 hidrógenos primarios. 2 hidrógenos, 2 enlaces a otros carbonos secundarios, un solo hidrógeno y 3 enlaces a otros carbonos terciarios. Hasta ahí vamos muy bien. Bien, veamos este. Tiene 3 hidrógenos y un solo enlace a átomos de carbono, así que es primario. Veamos este. No tiene hidrógenos. Cuando no tiene hidrógenos habíamos mencionado que era cuaternario, pero verifiquemos que sus 4 enlaces son átomos de carbono y en efecto 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Entonces este es
cuaternario. Estos dos son primarios, son parecidos a este que tenemos acá, pero verifiquemos este. Aparentemente tiene un solo átomo de hidrógeno. Cuando había un solo átomo de hidrógeno, habíamos mencionado que podría ser terciario. Pero la condición fundamental es la cantidad de enlaces a átomos de carbono. Verifiquemos. 1, 2. Pero ¿qué pasa con este enlace? No es a un átomo de carbono, es a un halógeno. Así que únicamente posee 1 y 2 enlaces a átomos de carbono. Así que no es terciario, es secundario. Y este último es primario. Bien, espero que les haya quedado claro la clasificación de los átomos de carbono. Ahora veremos la hibridación del átomo de carbono. El carbono en su estado fundamental distribuye sus elementos en la siguiente manera: 1s2, 2s2 y 2p2. Si hacemos el llenado de la clasificación de Hom, vemos de esa manera. Sobre todo aquí tenemos el 1s2, el 2s2 y el 2p2. Esto es algo que vieron en Química General 1. Bien, la teoría de hibridación. El químico Linus Pauling formuló la teoría de hibridación. Dicha teoría afirma que en el momento de combinarse los átomos alcanzan un estado de excitación como consecuencia de la energía que ganan. En tal estado, algunos electrones saltan de un orbital inferior a uno inmediatamente superior. Entonces veamos. En el último nivel de energía, que es el nivel de energía 2, tenemos dos subniveles, el nivel S y el nivel P. Entonces vamos a trabajar únicamente con esos niveles de energía, el nivel S y el nivel P en el nivel energético 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué sucede? Dice que un electrón salta de un orbital inferior a uno inmediatamente superior. Entonces el orbital S tiene dos electrones. Si nos fijamos, el orbital P también tiene dos electrones, pero un suborbital P está libre, está solo, no tiene electrones. Entonces, este es el salto del que estamos hablando cuando hay un estado de excitación. Este electrón salta de un nivel inferior o de un orbital inferior a un orbital inmediatamente superior al orbital P, de tal manera que los tres subniveles P quedan al menos con un electrón cada uno. A esto se le denomina promoción. Y ahora vemos que el orbital S queda con un solo electrón, pero los tres subniveles P han quedado también cada uno con un electrón. Esto no es hibridación aún, simplemente es un estado de promoción que sucede en el estado de excitación. Bien, ahora veremos la hibridación. Cuando hablamos de átomos de carbono hay tres tipos de hibridación: sp3, sp2 y sp. Bien, empezaremos con la hibridación sp3. ¿Qué significa? Si nos fijamos, hay un coeficiente P, un coeficiente 3 en P. ¿Qué significa S3? ¿Qué significa esta S? ¿Qué significa hibridación? Hibridación es unión, mezcla, conjunción, que es en que este orbital S se unirá con el orbital P. ¿Con cuántos de los suborbitales P? Con los tres. De ahí el nombre sp3, o sea que ese S se une a estos tres orbitales P. ¿Qué es lo que vemos acá? Ahora, en lugar de tener un orbital S y tres orbitales P,
tenemos 4 orbitales híbridos denominados sp3. Los orbitales S y los orbitales P y los orbitales híbridos los podemos dibujar. El orbital S tiene una forma circular, los orbitales P tienen una forma como del símbolo infinito y los orbitales híbridos sp3 una forma entre ambas, ¿sí? Vamos a dibujar la estructura del etano. Tenemos los dos átomos de carbono. Ya mencionamos que el carbono es tetravalente, ¿sí? Si nos fijamos, cada uno de estos orbitales híbridos sp3 son 4, que dicen que un átomo de carbono formará 4 enlaces a través de orbitales híbridos sp3. De acá tenemos en color morado los orbitales híbridos sp3 de este átomo de carbono. ¿Con cuántos hidrógenos está unido? 3. 1, 2, 3 hidrógenos. Y si se acuerdan, el hidrógeno, su estructura es 1s1. Así que el orbital es un orbital S. Cada uno de estos orbitales tiene un electrón, que lo tenemos aquí con un puntito azul. El hidrógeno lleva consigo otro electrón para formar el enlace y vemos ahora 2 electrones que forman estos enlaces. Estos enlaces son formados por orbitales híbridos sp3. A estos orbitales se les denomina orbitales sigma. Todos los enlaces, formados por los orbitales híbridos sp3 son denominados enlaces sigma. Lo mismo sucede en el carbono vecino, que es está unido a 3 hidrógenos que vemos acá a través de esos orbitales denominados sigma, enlaces sigma, orbitales sp3. ¿Y qué sucede cuando se enlazan los dos átomos de carbonos? Estos se enlazan a través de 2 orbitales híbridos sp3 formando un enlace sigma. En los alcanos todos los enlaces son enlaces simples o enlaces sencillos o denominados enlaces sigma formados por orbitales sp3. ¿Pero todos los enlaces sigma serán iguales? No. Fijémonos en este orbital sigma entre el carbono y el hidrógeno. Está formado por un enlace, por un orbital híbrido sp3 y un orbital S, ¿sí? Mientras que este está formado por 2 orbitales híbridos sp3. ¿Cuál será más fuerte? ¿Este enlace sigma o este enlace sigma? El último, ya que está formado por 2 orbitales híbridos. Cuando los enlaces sigma están formados por cualquier orbital híbrido, ya sea sp3, sp2 o sp, eso le da mucha fuerza a ese orbital sigma denominado. Mientras que orbitales sigma híbridos, vamos a decir por un orbital sp3 y un orbital s, es un poco más débil. ¿Qué significa? Que si un compuesto ataca al etano, ¿dónde atacará? ¿A qué enlace? Difícilmente atacará este enlace, el enlace formado por los 2 orbitales sp3. Es un enlace muy fuerte. Lo más seguro es que atacará a alguno de los enlaces que forma con los hidrógenos. Bien. El ángulo que se forma en la hibridación sp3 es un ángulo de 109 grados. En algunos textos encontrarán 109.5 grados, pero nosotros manejaremos 109 grados. La geometría o la forma que adquieren estos compuestos con hibridaciones sp3 es una geometría tetraédrica. Y el enlace característico de esta hibridación ya mencionamos que es el enlace sigma, también enlace simple o enlace sencillo y muy característico de los compuestos de la familia de los alcanos.
Bien, veamos la hibridación sp2. En la hibridación sp2, entonces, ¿qué significa? Que el orbital s se unirá únicamente a dos orbitales p que tenemos acá. O sea, este orbital s se une a dos orbitales p, formando tres orbitales híbridos denominados sp2. ¿Qué sucede con este orbital p? Queda como un orbital p libre. Estos tres enlaces o estos tres orbitales híbridos sp2 formarán tres enlaces. ¿De qué tipo de enlaces? Enlaces sigma. Este orbital p formará otro tipo de enlace. Veamos. Vamos a hacer el ejemplo con el eteno. El eteno es un compuesto que entre los dos átomos de carbono posee un doble enlace. Ese doble enlace está formado por un enlace sigma y un enlace denominado pi. ¿Por quién está formado el enlace sigma? Por uno de los orbitales híbridos sp2. Los enlaces a dos hidrógenos también por los enlaces híbridos o los orbitales híbridos sp2. Si nos fijamos, 1, 2 y 3. Dos hidrógenos y un enlace simple, 3. Ahí están nuestros tres orbitales híbridos sp2. Quiere decir que el enlace pi estará formado por el orbital p libre que ha quedado. Veamos el dibujo. Mencionamos que los orbitales híbridos sp2 los tenemos en color morado. Y acá tenemos 1, 2 y 3 orbitales híbridos sp2. El orbital p lo vamos a dibujar de verde aqua. Y acá lo tenemos, el orbital p tiene dos aristas. No es que son dos orbitales p, es el mismo orbital p. En el caso del eteno está unido a dos hidrógenos, que es lo que vemos acá, dos átomos de hidrógenos. Lo mismo en el carbono vecino y también su orbital p libre. Vemos que dos orbitales p de ambos, de cada uno de los carbonos, se entrelazan formando un enlace sigma, un enlace muy fuerte. Mientras que los orbitales p libre de ambos carbonos forman un nuevo enlace. A este nuevo enlace se le denomina enlace pi. Pero si nos fijamos, no se entrecruzan como en el caso de los orbitales sp2 de los orbitales híbridos que forman los enlaces sigma, sino que forman un enlace más o menos como, para que entiendan y explicarles un poco, como una energía entre dos imanes, ¿sí? Que se van a unir. Entonces hay una energía, cuando ustedes han querido unir dos imanes, sienten esa energía que los atrae. Eso es lo que sucede acá. Estos electrones forman un campo energético de atracción que forma este nuevo enlace. Hay quienes lo explican como que si fuese una nube de electrones que se forma ahí. Y eso sucede por ambos lados de las aristas. A ese nuevo enlace se le denomina enlace pi. De esos tres enlaces que tenemos acá, tenemos enlaces sigma formados por orbitales híbridos sp2 y orbitales s. Tenemos enlaces sigma formados por dos orbitales híbridos y tengo un enlace pi formado por el orbital p libre. De esos tres enlaces, ¿cuál creen ustedes que es el más fuerte? Claro, el enlace sigma formado por el orbital o los dos orbitales híbridos sp2. Luego le seguirían los enlaces sigma formados por los orbitales, sp2 y s. Y el más débil sería el enlace pi formado por los orbitales libres p. ¿Sí? Si un compuesto ataca al eteno, ¿dónde creen ustedes que sería más susceptible este compuesto? En el enlace pi, en el enlace formado por el orbital o los orbitales p libre.
O sea que los alquenos, cuando son atacados, lo más posible, lo que más probable puede suceder es que este enlace pi se rompa antes de que se rompan enlaces con hidrógenos, y mucho menos que se va a romper este enlace sigma. O sea que el enlace pi es el enlace más susceptible a una reacción. El ángulo que se forma acá es un ángulo de 120 grados, su geometría es trigonal. Hay algunos que dicen trigonal plana, podemos dejarlo como trigonal o trigonal plana. Y el enlace formado por el orbital híbrido sp2 es un enlace sigma. Pero acá vemos una característica que es la formación del enlace pi por el enlace o el orbital p libre que ha quedado, lo cual hace característico un doble enlace, que lo observamos en alquenos. También posteriormente en química orgánica 2 verán que hay otras familias con dobles enlaces. Bien, veamos finalmente la hibridación sp. En la hibridación sp, el orbital s se hibrida, se une a un solo orbital p, quedando dos orbitales p libre, que es lo que vemos acá. Se da la hibridación, un orbital s con un orbital p formando el orbital híbrido sp y quedando dos orbitales p libre. Ya habíamos mencionado que nuestros orbitales híbridos sp formarán ¿qué tipo de enlace? Enlace o enlaces sigma, mientras que los orbitales p formarán enlaces denominados pi. Si tenemos el etino como ejemplo, vemos que hay un triple enlace uniendo dos átomos de carbono y cada átomo de carbono posee un solo hidrógeno. Cada carbono poseerá entonces dos orbitales sp, un orbital sp que formará un enlace sigma con un hidrógeno y otro orbital sp híbrido que formará otro enlace sigma pero con el otro carbono que sería el carbono vecino. Lo mismo le sucede a este carbono. Ahí vemos ya que están ocupados los dos orbitales híbridos sp. ¿Qué formaban los orbitales p libre? Dobles enlaces. Aquí vemos otro enlace pi, pero como ahora no solamente hay un orbital p libre, hay dos orbitales libres p, así que se formarán dos enlaces pi, formando un triple enlace. La geometría, el ángulo formado en este caso es completamente de 180 grados, la geometría es lineal. Los enlaces característicos es el enlace triple, característico en alquinos. También encontraremos la hibridación sp en aquellos compuestos o en aquellos carbonos que tienen a su vez dos dobles enlaces. Este tipo de carbonos también tendrán una hibridación sp. No solamente los carbonos que tienen un triple enlace, tengan esto en cuenta, también los carbonos que poseen un doble enlace o dos dobles enlaces al mismo tiempo, ¿sí? Bien, veamos este ejercicio. Identifican el tipo de carbono e hibridación de los carbonos señalados en la siguiente estructura. Ustedes en su casa pueden trabajar con los demás carbonos. Entonces, trabajaremos con el carbono 1. Vamos a identificar el tipo de carbono. ¿Cómo habíamos dicho que hacíamos eso? Por la cantidad de enlaces a otros carbonos, y en compuestos que únicamente están formados por carbono e hidrógeno, la cantidad a hidrógenos también. Este tiene 3 hidrógenos, podríamos decir que es primario, y en efecto solamente tiene un enlace a otro átomo de carbono, así que diremos que es un carbono primario. Bien, veamos el tipo de hibridación.
Únicamente hay enlaces simples. Cuando hay enlaces simples, carbono-hidrógeno, carbono-carbono, la hibridación es sp3. Ahora veamos el carbono 2. ¿Qué tipo de carbono es? No tiene hidrógenos. Podríamos pensar que es un carbono secundario, terciario. Veamos o cuaternario, disculpen. Veamos en efecto si es un carbono cuaternario. ¿Cuántos enlaces a carbonos tiene? 1, 2, 3 y 4 enlaces. Un doble o un triple enlace carbono-carbono indica como que si estuviese unido dos veces a ese carbono. Así que en efecto tiene 1, 2, 3, 4 enlaces a carbonos. Así que este es un carbono cuaternario. Y la hibridación, hay un doble enlace. Desde el momento que yo veo un doble enlace, pienso en qué hibridación, la hibridación sp2. O sea que el tipo de enlace presente en cada uno de los átomos de carbono me indica la hibridación. Un enlace simple, hibridación sp3, o enlace simple, mejor dicho, hibridaciones sp3. Si al menos hay un doble enlace, una hibridación sp2. Si tiene dos dobles enlaces ese carbono, una hibridación sp3, al igual que un triple enlace. Veamos el siguiente carbono señalado, el carbono 3. No tiene hidrógenos y tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. También es un carbono cuaternario. Y su hibridación tiene dos dobles enlaces, así que es una hibridación sp. Y veamos el último, el carbono 4, un solo hidrógeno, así que es un carbono terciario. Recuerden que estos siempre tienen que verificar la cantidad a enlaces a átomos de carbono, que es lo principal. Si hay halógenos, si hay nitrógeno, si hay oxígeno, los consideramos como que si fuesen hidrógenos. La hibridación de este último carbono tiene un triple enlace aquí, así que también es una hibridación sp. Bien, espero que les haya quedado claro estos dos conceptos, los tipos de carbono o las hibridaciones sp3, sp2 y sp. sp3, enlaces simples, alcanos. sp2, dobles enlaces, alquenos. Y sp, triples enlaces, alquinos. O dos dobles enlaces, ¿sí? Bien, hasta aquí quedamos el día de hoy.